Bueno, entonces hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 8, del último capítulo de acuerdo al programa, ¿ya? Entonces, este es el último capítulo, hoy vamos a ver la primera parte. Entonces, este capítulo lleva por título Rotación de cuerpos rígidos y conservación de la cantidad de movimiento angular. O sea, nosotros en los anteriores capítulos hemos estudiado el movimiento de los cuerpos considerando como si se trataran de partículas o de un punto material, ¿no ve? Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo rígido. Por lo tanto, la forma, el tamaño, el peso, el volumen son muy importantes en este capítulo 8, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que nosotros tenemos en nuestra vida real o que se presentan en la naturaleza, donde necesariamente intervienen cuerpos rígidos, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros estudiamos el movimiento de cuerpos rígidos, las anteriores ecuaciones o suposiciones de que era una partícula o un punto material ya no son aplicables para este tipo de movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el movimiento de un cuerpo rígido, debemos considerar siempre los dos tipos de movimiento que tiene un cuerpo, ¿ya? Cuando se aplican fuerzas a un cuerpo, tiene dos tipos de movimiento. Esos movimientos son el movimiento de traslación y el movimiento de rotación y el movimiento de rotación. Realmente la mayoría de los cuerpos, cuando sufren un movimiento de traslación, también sufren un movimiento de rotación. Entonces ahora vamos a ver los dos tipos de movimiento, ¿ya? La definición que hemos dado de cuerpo rígido, esa permanece tal como lo hemos definido en los anteriores temas, ¿ya? Es decir, para nosotros sigue siendo el cuerpo rígido un modelo ideal. ¿Por qué decimos un modelo ideal? Porque para nosotros un cuerpo rígido no experimenta deformaciones cuando actúan fuerzas sobre él. O las deformaciones son tan pequeñas que nosotros prácticamente lo despreciamos, ¿ya? Entonces, el movimiento de un cuerpo rígido está compuesto por un movimiento de traslación del centro de masa y otro movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por dicho centro. Entonces, aquí en la figura tenemos el movimiento de una esfera, ¿ya? Entonces, la esfera se mueve hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, tiene un movimiento de traslación, ¿ya? La velocidad de cada una de las partículas es igual a la velocidad del centro de masa. Para nosotros, el centro de masa es un punto que se encuentra en el interior de un cuerpo donde se encuentra concentrada toda la masa del cuerpo. En este caso particular, nosotros vamos a considerar que el centro de masa se encuentra en el centro de la esfera. Y siempre que estudiemos cuerpos homogéneos, vamos a considerar siempre que el centro de masa está en el centro de la esfera, ¿ya? Entonces, el centro de masa está en el centro de la esfera. Y por lo tanto, este centro de masa se mueve con una velocidad v sub c. Y por lo tanto, todas las partículas que se encuentran en el interior de este cuerpo o en la parte externa o en la periferia se van a mover con la misma velocidad lineal del centro de masa, ¿ya? Entonces, eso ocurre con el movimiento de traslación. Ahora, el movimiento de rotación vamos a considerar que todas las partículas giran respecto a un eje que pasa por el centro de masa, ¿ya? Entonces, por acá, por el centro de la esfera, está pasando un eje, ¿ya? Y respecto a ese eje, giran todas las partículas, ¿ya? En este caso, tenemos nosotros un movimiento de rotación, ¿ya? Ahora, en el movimiento de rotación, la velocidad tangencial depende del radio, ¿ya? La velocidad tangencial depende del radio. ¿Por qué depende del radio la velocidad tangencial? Porque nosotros en cinemática circular y en dinámica circular habíamos definido a la velocidad tangencial como W por R, donde W es la velocidad angular y R es el radio de la circunferencia. ¿Ya? En el movimiento de rotación, nosotros vamos a considerar
que todas las partículas se mueven con la misma velocidad angular, sin importar a qué distancia se encuentran del centro de la circunferencia o del centro de masa, ¿ya? Entonces, para nosotros el cuerpo está rotando con velocidad angular constante. Como la velocidad tangencial es igual a W por R, entonces las partículas que se encuentran más lejanas del centro, es decir, el radio va a ser mayor y por lo tanto mayor va a ser la velocidad tangencial, ¿ya? Una partícula que se encuentra, ¿ya?, en el exterior, en la periferia, va a tener mayor velocidad tangencial que otra que se encuentre muy cercana al centro. ¿Por qué? Porque si está cerca al centro, su radio va a ser menor, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este capítulo nosotros, aparte de estudiar el movimiento de traslación, vamos a estudiar el movimiento de rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo. Para este capítulo también nosotros vamos a aplicar muchos conceptos, ¿ya?, y ecuaciones que ya hemos visto en los anteriores temas, ¿ya? En el capítulo, en el capítulo 8 entra todo lo que hemos visto en el capítulo 7, en el capítulo 6, en el capítulo 5, en el capítulo 4, en el capítulo 3, entra mucho estática, entra también vectores, ¿ya? Por lo tanto, a estas alturas nosotros tenemos que aplicar los 7 capítulos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, sin embargo, vamos a recordar algunos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad angular nosotros lo hemos definido como un vector perpendicular al plano de rotación. Entonces, aquí en la figura yo tengo el movimiento circular de una esfera respecto a un eje, ¿ya? Consideremos que aquí en el eje, bueno, está atada, digamos, la esfera, y por lo tanto está girando, en este caso, en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿ya? Para nosotros la velocidad angular es un vector perpendicular al plano de rotación que se lo determina con la regla de la mano derecha. Entonces, si el cuerpo está rotando en el sentido contrario de las agujas del reloj, la velocidad angular es positiva, el vector es positivo, ¿ya? Si la rotación es en el sentido de las agujas del reloj, la velocidad angular es negativa, el vector va a ser negativo, ¿ya? Si nosotros consideramos que para un pequeño tiempo diferencial de t, el cuerpo o la partícula se ha movido un ángulo de tita. Es decir, de tita para nosotros es un desplazamiento angular muy pequeño, infinitesimal, ¿ya? Entonces, habíamos definido nosotros a la velocidad angular como la derivada de tita respecto al tiempo. ¿Qué es tita? Es el desplazamiento angular. Entonces, la velocidad angular para nosotros, ¿ya?, la velocidad angular instantánea se define como la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo, ¿ya?, de tita de t. Aquí vamos a trabajar mucho con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Ahora, también vamos a recordar algunas relaciones que hemos visto en cinemática circular y en dinámica circular. Relación entre la longitud de arco S, el ángulo tita y el radio de la circunferencia. La longitud de arco S es igual a R por tita, cuando el ángulo tita se lo expresa en radianes. Entonces, si nosotros derivamos esta primera ecuación respecto al tiempo, voy a tener ds a dt igual a R por d tita dt. Pero ds a dt, es decir, la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo, es la velocidad tangencial. El radio es constante. La derivada de tita respecto al tiempo, la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo, es la velocidad angular. Entonces, de esa forma nosotros ya tenemos esta ecuación que ya lo hemos utilizado bastante y que lo seguimos escribiendo, ¿no ve? Entonces, la velocidad tangencial es igual a R por W, donde W es la velocidad angular. Vamos a ver ahora la energía cinética de rotación y el momento de inercia, ¿ya?
Entonces, nosotros habíamos definido a la energía cinética lineal como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros en vez de la velocidad sustituimos R por W, ¿ya? Entonces vamos a tener que la energía cinética de rotación es igual a un medio mR al cuadrado por W. Ahora, en un cuerpo rígido hay millones de partículas y todas las partículas están girando respecto al eje que pasa por el centro. Entonces, la energía cinética total de rotación será igual a la energía cinética de rotación de cada partícula, ¿no? Será un medio de M1 R1 al cuadrado por W al cuadrado, más un medio M2 R2 al cuadrado por W al cuadrado, más un medio M3 R3 al cuadrado por W al cuadrado, ¿no? Es decir, tendríamos que sumar nosotros, ¿ya?, la energía cinética de las miles de partículas que componen un cuerpo rígido. Entonces, lo mejor es escribir una sumatoria. Entonces, decimos que la sumatoria de un medio de las masas I por RI al cuadrado por W al cuadrado va a ser igual a la energía cinética de rotación, ¿ya? El un medio es constante para calcular la energía cinética de todas las partículas o de todos los cuerpos. Y como hemos dicho que W, la velocidad angular, también es constante, entonces yo voy a colocar la sumatoria de MI por RI al cuadrado dentro de corchetes. El un medio lo saco al lado izquierdo y la velocidad angular también lo saco al lado derecho. Entonces voy a tener que la energía cinética de rotación total va a ser igual a un medio de la sumatoria de MI por RI al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, esta ecuación me permite calcular la energía cinética de rotación, ¿ya? Pero, como yo no tengo 10 partículas, sino tengo millones de partículas, entonces esta sumatoria resulta muy difícil llevarlo a cabo. Por lo tanto, recurrimos nosotros más bien al cálculo diferencial y al cálculo integral, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta sumatoria de MI por RI al cuadrado que está dentro de los corchetes recibe el nombre de momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación, que nosotros lo vamos a representar con la letra mayúscula y latina, la misma letra que hemos utilizado para impulso, pero no debemos confundirnos, ¿no? Entonces, en este capítulo estamos representando al momento de inercia respecto al eje de rotación con la letra I. Y el momento de inercia es igual a la sumatoria de MI por RI al cuadrado. Es decir, para calcular el momento de inercia, nosotros tendríamos que sumar el producto de la masa de cada partícula por la distancia al eje de giro elevada al cuadrado de cada partícula. Como les dije, no hay 10 partículas en un cuerpo rígido, sino hay millones. Por esta razón, para calcular el momento de inercia, también recurrimos al cálculo diferencial e integral, ¿ya? Entonces, esta sumatoria se convierte en la integral, ¿ya? Entonces, definimos al momento de inercia como la integral de masa, R cuadrado diferencial de masa, dm es diferencial de masa. O también podemos nosotros colocar el diferencial de masa en función del diferencial del volumen. Entonces, el momento de inercia también es igual a la integral de volumen, que es igual a ρ, donde ρ es la densidad del cuerpo, por R al cuadrado por dB, ¿ya? Donde dB es la diferencial de volumen. Bueno, probablemente si a esta altura, digamos, no han llegado todavía ustedes en la materia de cálculo a ver derivadas integrales, probablemente estos conceptos sean muy raros o difíciles de entender o de comprender. Pero yo sé que ya deben estar en derivadas y en el transcurso de esta semana o de la otra van a avanzar integrales. ¿Por qué? Para resolver estos problemas de cálculo de momento de inercia no hay otra salida. Sí o sí se resuelven aplicando integral, ¿ya? Por eso es de que este tema, ¿ya?, no entra en la
en la evaluación, en la segunda evaluación. Pero este tema entra en las mesas. ¿Por qué? Porque cuando den las mesas, todos los alumnos ya van a terminar de avanzar la materia de cálculo y por lo tanto todos van a saber integrar y van a saber derivar. ¿Ya? Tampoco hay práctico de este capítulo. Los prácticos se presentan solamente del capítulo 2 al capítulo 7. Entonces no hay práctico de esto. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para corregir, para calificar. Pero sí este capítulo 8 entra a las mesas. Por lo tanto, les decía que la resolución de los problemas de momento de inercia sí o sí requiere integral. No hay otra forma de resolver estos problemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo se define el momento de inercia? El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. ¿Ya? Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, la inercia rotacional se lo representa como una magnitud vectorial, que nosotros lo vamos a llamar momento de inercia y que lo vamos a representar con la letra I. ¿Ya? Entonces, si es que esta sumatoria que está aquí en los corchetes es igual al momento de inercia, entonces podemos escribir que la energía cinética de rotación va a ser simplemente un medio de I por W al cuadrado, donde I es igual a la sumatoria de MI por RI al cuadrado y por W al cuadrado. Fíjense, es una ecuación muy parecida a la energía cinética lineal. Entonces, aquí I está reemplazando a la masa y la velocidad angular está reemplazando a la velocidad lineal. ¿Ya? Ahora, en los libros, bueno, en el texto de física y en los libros de física se encuentran ecuaciones que han sido encontradas aplicando integrales para calcular los momentos de inercia de diferentes cuerpos cuando giran respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad. ¿Ya? Bueno, he tenido que eliminar a ese alumno que estaba haciendo bulla, ¿ya? Entonces les decía que en el texto, en los libros de física, hay ecuaciones para calcular el momento de inercia de diferentes cuerpos o figuras conocidas cuando el eje de giro pasa por el centro o en algunos casos cuando pasa por otro punto. Por ejemplo, fíjense, la ecuación para calcular el momento de inercia para una varilla delgada que gira respecto a un eje que pasa por el centro de la varilla, perpendicularmente a la varilla, es igual a 1 sobre 12. A ver, voy a ampliar un poquito ya. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, fíjense, entonces la ecuación me dice que es igual a 1 sobre 12 ml al cuadrado, donde m es la base, m es la masa de la varilla y L es la longitud. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de 1 sobre 12 ml cuadrado se encuentra aplicando integrales. No hay otra forma. ¿Ya? En el caso particular de que el eje de giro pase por acá, por el extremo izquierdo, entonces el momento de inercia es 1/3 ml al cuadrado, donde sigue siendo m la masa de la varilla y L su longitud. Aquí tenemos una placa rectangular que puede ser una puerta, puede ser una ventana. ¿Ya? El momento de inercia de una placa rectangular que gira respecto a un eje que pasa por su centro de masa, ¿ya? Perpendicularmente al largo de la placa, es igual a 1 sobre 12 m al cuadrado más b al cuadrado, donde m es la base de m es la masa de la placa, a es el ancho de la placa y b es el largo de la placa. Y así tenemos aquí, bien, para un cilindro hueco, para un cilindro macizo. Esto vamos a utilizar nosotros mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar ahora poleas y en las poleas vamos a utilizar, en realidad en las poleas vamos a calcular el momento de inercia, porque ahora en este capítulo la polea tiene masa y si tiene masa, entonces tiene aceleración, ¿ya? Entonces el momento de inercia de una polea o de un cilindro macizo sólido
es igual a 1/2 de m por r al cuadrado. La otra semana será, bueno, la otra semana, la segunda clase, ya vamos a empezar a resolver los problemas de este capítulo que son un poquito complicados. Entonces, ahí vamos a hacer 1 o 2 ejercicios de cálculo del momento de inercia aplicando las integrales, ¿ya? Por el momento, no importa, solamente observen las figuras y las ecuaciones que se tienen para el cálculo respectivo del momento de inercia. Aquí tenemos de un cilindro hueco, de un anillo, donde el radio interior es aproximadamente igual al radio exterior. Luego aquí tenemos de una esfera maciza, luego tenemos de una esfera hueca, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ver ahora el teorema de Steiner. Este teorema es muy utilizado, sobre todo en física 2, ¿ya? Entonces, el teorema de Steiner no es nada más que una fórmula que nos permite calcular el momento de inercia de un sólido rígido respecto de un eje de rotación que pasa por un punto O. Cuando nosotros conocemos el momento de inercia respecto a un eje C que pasa por el centro de masa. Entonces, fíjense, la mayoría de las ecuaciones que se tienen para calcular el momento de inercia están respecto a un eje que pasa por el centro. Aquí tenemos nosotros un cilindro, ¿no ve? Ya. Entonces, la mayoría, les decía, de las ecuaciones para calcular el momento de inercia están respecto a este eje, ¿ya? Que pasa por el centro de masa, a este eje C. Pero si yo en algún problema necesito calcular el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto O, ¿ya? Es decir, por el extremo izquierdo del cilindro. Entonces, para eso sirve este teorema de Steiner. Entonces, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por acá, por el lado izquierdo, por el punto O, ¿ya? Va a ser igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro, ICM. Esto lo saco yo de la tabla, ¿ya ven? Y digo, más la masa del cilindro por la distancia que separa los dos ejes al cuadrado, ¿ya? Entonces, la aplicación de este teorema de Steiner se lo ve en la resolución de los problemas de este tema y también tiene mucha aplicación en los problemas de física 2, que vamos a ver, sobre todo en el capítulo de estática de fluidos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el trabajo y potencia en el movimiento de rotación. Cuando un cuerpo gira respecto a un eje fijo, también se produce un trabajo de rotación. Y si ese trabajo lo dividimos entre un tiempo determinado que actúa la fuerza, entonces también podemos hablar de una potencia en el movimiento de rotación, ¿ya? Entonces, aquí en la figura consideremos la rotación de un disco, ¿ya? Este es un disco que está girando, en este caso, en el sentido de las aguas del reloj. Este disco gira respecto a un eje perpendicular a la figura, ¿ya? Que pasa por este punto, pasa por el centro del disco, ¿ya? Entonces, ahí está el eje de giro. Entonces, el disco puede girar. En este caso, tenemos un movimiento circular vertical, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora ejercemos una fuerza constante F en, eh, en el borde del disco, entonces en la periferia o en el borde del disco aplicamos una fuerza constante. Entonces, esta fuerza hace que el disco empiece a girar. Consideremos que la fuerza actúa para producir un desplazamiento angular de tita y una longitud de arco de S, ¿ya? Entonces, hacemos actuar la fuerza F hasta producir un pequeño desplazamiento de arco de tita y un desplazamiento lineal que se llama longitud de arco de S, ¿ya? Entonces, el trabajo también va a ser un trabajo diferencial. ¿Por qué? Porque la longitud de arco es diferencial. Entonces, se define al trabajo como el diferencial de W de F por ds. Ahora, nosotros sabemos que hay una relación entre la longitud de arco, el radio y el ángulo tita.
Entonces, la longitud de arco ds es igual al radio por d tita. Entonces, en vez de S colocamos R por d tita. Y encontramos que el trabajo diferencial de W es igual a la fuerza F por el radio por d tita, siendo d tita el desplazamiento angular. ¿Ya? Pero si nosotros recordamos al capítulo de estática donde hemos visto torques o momentos, ¿cuándo se produce un torque? Cuando una fuerza hace girar a un cuerpo. Entonces, fíjense, esta fuerza está haciendo girar a este cuerpo. Entonces, el brazo de palanca, que es la distancia de la línea de acción de la fuerza al eje de giro, en este caso viene a ser el radio. Por lo tanto, si yo multiplico la fuerza por el radio, lo que estoy produciendo es un torque. ¿Ya? Entonces, recordando lo que hemos visto en el capítulo 3 de estática, el torque que realiza una fuerza es igual a F por R. En este caso, R es el brazo de palanca. ¿Ya? Entonces, el diferencial de trabajo, que era igual a F por R de tita, lo podemos escribir como igual a tau por d tita, donde tau es el torque y d tita es el desplazamiento angular. Fíjense, estas son ecuaciones diferenciales que necesariamente para resolverlos hay que integrar. Entonces, yo quiero calcular el trabajo total, tengo que aplicar integrales. Entonces, la integral de dw desde 0 a w será igual a la integral de tau, ¿ya? Desde el ángulo tita 1 al ángulo tita 2. Si tau es constante, sale fuera del signo de integración. Y vamos a tener que el trabajo es igual a tau, tita 2 menos tita 1. Ahora, tita 1 puede ser 0 y tita 2 puede ser un ángulo cualquiera. Entonces, el trabajo va a ser igual a tau por tita. Pero lo más correcto es escribir tau por delta tita, porque no siempre tita 1 va a ser 0. ¿Ya? Entonces, el trabajo de rotación es igual al torque por el desplazamiento angular. Para encontrar la potencia, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos esta ecuación, ¿ya? dw igual a tau de tita, derivamos respecto al tiempo o dividimos respecto a dt. Entonces, yo divido dw entre dt, dw entre dt es la potencia, porque la potencia se define como la derivada del trabajo respecto al tiempo, dw sobre dt, ¿ya? Que será igual a tau por d tita sobre dt. Pero, ¿qué es d tita sobre dt? No es nada más que la velocidad angular. La velocidad angular se define como la derivada del desplazamiento angular sobre el tiempo. Todos estos conceptos ya lo hemos visto en los anteriores capítulos, sobre todo en cinemática circular y dinámica circular, ¿ya? Por lo tanto, si es que nosotros necesitamos estos conceptos o estas ecuaciones, tenemos que volver atrás, tenemos que volver a revisar el capítulo 7, el capítulo 6, el capítulo 5, ¿ya? Entonces, la potencia de rotación se lo calcula multiplicando el torque por la velocidad angular, ¿ya? Entonces, la potencia es igual al torque por W, donde tau es el torque y W es la velocidad angular y P viene a ser la potencia, ¿ya? Vamos a ver ahora momento y aceleración angular. Entonces, vamos a encontrar una relación entre el torque que produce la fuerza y la aceleración angular a partir del teorema de trabajo y energía, ¿ya? Esa relación entre el torque, ¿ya?, que produce la fuerza y la aceleración angular, no es nada más que la segunda ley de Newton, aplicada a la dinámica rotacional, a la rotación de un cuerpo rígido respecto a un eje, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación hemos dicho que P representa la potencia, tau el torque y W la velocidad angular, ¿ya? Ahora, hemos definido a la energía cinética rotacional como un medio de I por W al cuadrado, donde I es el momento de inercia y W es la velocidad angular. Si nosotros derivamos esta ecuación respecto al tiempo, lo que vamos a encontrar es la potencia. Entonces, la potencia es igual a la derivada de la energía cinética de rotación respecto al tiempo, ¿ya? Derivadas yo sé que ya lo saben porque tengo la seguridad de que ya han visto,
¿no? Porque no puede ser que a estas alturas nosotros estamos terminando ya física y ustedes no hayan visto derivadas. Entonces yo sé que derivadas ya lo saben todos, ¿ya? Entonces vamos a derivar esta ecuación respecto al tiempo. Entonces voy a encontrar la derivada de 1/2 IW al cuadrado respecto al tiempo. 1/2 es constante, y es constante, entonces solamente tengo que derivar la velocidad angular. Entonces el 2 baja, 2W, aquí sería W elevado a la 2 menos 1, pero en este caso estoy colocando dW a dt. ¿Por qué? Porque estoy derivando W en función del tiempo, ¿ya? Entonces aquí se simplifica el 2 y me queda I por W por dW a dt. ¿Por qué yo escribo, digamos, IW dW a dt? Porque ahora voy a recordar yo la definición de la aceleración angular. La aceleración angular lo hemos definido como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, la potencia, que es igual a tau por W, será igual a I por W dW a dt, ¿ya? Entonces, en esta ecuación simplificamos nosotros W y nos queda simplemente que el tau va a ser igual a ¿qué? A I por dW a dt, donde I es el momento de inercia y la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo no es nada más que la aceleración angular. Repito, todas estas definiciones y estos conceptos ya lo hemos visto en los anteriores capítulos, sobre todo en el capítulo de dinámica rotacional. Ahora, si actúan varios momentos sobre el cuerpo o si actúan varias fuerzas sobre el cuerpo, se van a producir varios momentos. Entonces, cada uno de esos momentos ya va a realizar un trabajo de rotación, ¿ya? Por lo tanto, la sumatoria de todos los torques producida por todas las fuerzas va a ser igual a I por alfa, ¿ya? La sumatoria de todos los torques es igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia y alfa es la aceleración angular, ¿ya? Entonces, esta última ecuación, la sumatoria de torques igual a I por alfa, recibe el nombre de segunda ley de Newton para el movimiento angular o para la dinámica rotacional o para la rotación de un cuerpo rígido, ¿ya? Observen ustedes que esta ecuación es muy similar a la segunda ley de Newton que hemos visto en el capítulo 5 de dinámica. Entonces, ahí hemos visto la dinámica lineal, ¿no ve? El movimiento en una o en dos direcciones, pero en línea recta. Entonces, ¿qué nos decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Entonces, aquí nosotros, en el capítulo 8, en dinámica rotacional o rotación de un cuerpo rígido, la segunda ley de Newton está dada por esta expresión, que la sumatoria de torques es igual a I por alfa, donde I, fíjense, I sustituye a la masa y alfa, que es la aceleración angular, sustituye a la aceleración, ¿ya? Entonces, el momento neto de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual al producto del momento de inercia y la aceleración angular del mismo. La aplicación de esta ecuación o de la segunda ley de Newton para la dinámica rotacional lo vamos a ver cuando empecemos a resolver los problemas, ¿ya? Entonces yo les pido a mis queridos alumnos que no se retrasen, no se hagan pisar con los temas, ¿ya? Entonces yo sé que ahorita no lo han tocado ni siquiera el capítulo 7, pero hay que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque si no al final se nos va a acumular mucho y el estudio va a ser mucho, ¿no ven? Entonces traten de ponerse al día y de haber estudiado ya el capítulo 7 y para empezar a estudiar el capítulo 8. Aparte que si no lo estudiamos, difícilmente lo vamos a entender, ¿ya? Bueno, entonces aquí tampoco yo voy a correr ahora, vamos a ir así nomás un poco despacio, porque este capítulo es bastante complicado. Entonces aquí vamos a terminar la clase de hoy, es decir, aquí terminamos la primera parte del capítulo 8, ¿ya? El próximo lunes vamos a ver la segunda parte del capítulo 8 y posteriormente empezaremos con la resolución de los problemas, ¿ya? Entonces aquí voy a parar yo la grabación.